Vale, como podéis ver aquí, lo que estamos viendo ahora es la parte uno, leyendo con el cerebro. Porque si no estuviste el mensaje pasado, vimos en una conversación que tuvo Jesús que hay dos aspectos a la hora de entender la voluntad de Dios, de entender la palabra de Dios, de entender lo que Dios nos ha querido transmitir, que es, por un lado, el estudio o el cerebro, el esfuerzo intelectual, ¿no?, que todos tenemos que hacer para entender palabras, para entender contextos, para entender mensajes, pero Jesús también da la importancia a que si no queremos realmente poner en práctica la voluntad de Dios, no vamos a entender realmente ese mensaje teórico o de la palabra, ¿no? Entonces, hay dos niveles. Como dijimos, vamos a tratar de profundizar en cada uno de ellos y hoy toca la parte uno, el método, el estudio, la parte intelectual, la parte del cerebro. Entonces, hoy vamos a tratar de profundizar en la idea de leer la Biblia de un modo sobrenatural, pero leyendo con el cerebro. Nos vamos a enfocar en la parte del estudio. Y la segunda parte que veremos en 2 semanas, porque la siguiente semana es de mini grupos, pero en 2 semanas veremos parte 2, que es leer la Biblia con el corazón. Leyendo con el corazón, que nos vamos a enfocar en aquello que nos puede impedir entender cuál es la voluntad de Dios a pesar de estudiar mucho. Entonces vamos a ver esos dos aspectos, pero hoy nos vamos a enfocar solo en el primero, leyendo con el cerebro de modo sobrenatural. Bien, vamos a empezar con una pregunta para todos y me gustaría que contestéis en el chat, que es: ¿cuál es el reto que tenemos como estudiantes de la Biblia? ¿Cuál es el reto que tenemos como estudiantes de la Biblia? Podéis escribir por el chat. Quiero terminar la clase en media hora, a ver si lo logramos, pero me gustaría escuchar vuestras respuestas. ¿Cuál es el reto que tenemos como estudiantes de la Biblia? Y acordaros que nos estamos centrando hoy solamente en el aspecto del cerebro, del método de estudio, de esas cosas que toma en cuenta la persona que lee la Biblia, la persona que trata de entender. ¿Cuáles son algunos de los retos u obstáculos? Vamos a ver, estoy aquí esperando que escribáis y lo voy a ir leyendo. Rochelle Cabrera dice: entender el objetivo. Ese es uno de los retos, entender el objetivo cuando leemos. Doris Vázquez dice: leer, meditar y ponerlo en práctica, que ese es uno de los retos. Entender lo que Dios nos quiere decir a través de ella. ¿Okay? Esa es Vanessa que nos ha comentado. Eli dice: comprender la sabiduría de Dios. Sandra dice, Sandra, mi esposa, dice: la traducción del texto, entender la foto completa de la Biblia, entender el contexto sociocultural de cuándo se ha escrito u ocurrido. Jonsai dice: la parte que no entiendo de manera clara. Es decir, aquellas partes que lees la Biblia y dices, ¿pero qué ha dicho? Ese es uno de los retos y nos ocurre a todo el mundo, ¿vale? Caroline, un reto muy grande. Javier Malpica: entender qué parte es mandamiento para solo cierto tipo de gente y aquellos mandamientos que es para todos. Tremendo. Caroline dice: analizar y meditar. Es un reto, el análisis y el meditar. Bien. Vamos a seguir avanzando bueno, Ina dice: aprender a amar como nos enseña Dios. Vale, voy a hacer una imagen, ¿vale? Y vamos a ver, bueno, termino con Char y ya está, ¿eh? No conocemos bien el contexto social ni los idiomas en que se escribió. Exacto. Muchos de nosotros asumimos que se entiende todo muy clarito y no. Pero vamos a profundizar con un ejemplo, el reto que tenemos todas las personas en el siglo XXI a la hora de estudiar el texto bíblico. Bien, si yo os enseño esto, ¿vale? ¿Alguna persona sabría decirme qué es esto? Esta imagen, ¿qué es exactamente esto? ¿Qué es esto? Esta imagen. El que lo sepa me tiene que escribir en 10 segundos, porque voy a dar la respuesta ya, es que no nos podemos tirar aquí. El que lo sabe qué es esa imagen, pues que responde en 10 segundos.
Sandra ha respondido correctamente. Bueno, pero no voy. Aquí algunos dicen la estatua de un sacerdote asirio. Sandra dice el dios Baal. Vale, bien. Paramos un momento. Claro, es que aquí hay gente ya aventajada, ¿verdad? Entonces, paramos un momento. Vale, muy pocos de nosotros quizás hemos sabido qué narices es esa imagen. Y digo, ¿qué es eso? Pero si os enseño esta imagen, a ver, que voy a cambiar de... Si os enseño esta imagen del payaso de McDonald's, todo el mundo sabe qué es esa imagen, porque es parte de nuestro contexto sociocultural, es un icono de la cultura, ¿verdad? Que todo el mundo sabe, aunque no se haya comido, ¿quién no se ha comido una hamburguesa grasosa del McDonald's, ¿verdad? En algún momento de su vida, la mayoría de nosotros. Entonces, pero fíjate, qué diferencia, todo el mundo de nosotros conocemos el payaso de McDonald's, pero no todos sabíamos que esa estatuilla era una representación del dios Baal, que ya veremos de qué se trataba, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo, que hay una distancia interpretativa, una distancia histórica entre el momento en el que se escribió la Biblia y el momento en el que nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí claramente es el dios Baal de Primera de Reyes 18, y el que no sepa quién es el dios Baal, Roberto Carrillo, que es un hermano de la iglesia, el miércoles dio una clase y habló del dios Baal y el profeta Elías, y básicamente era un dios pagano que muchas personas adoraban, y era el dios de la fertilidad, de la lluvia, de la agricultura, ¿vale? Pero fíjate, nosotros no conectamos con esa realidad, ¿verdad? Porque no es un símbolo que entendemos ahora mismo. Bien, y la razón es porque hay una distancia interpretativa o histórica, ¿vale? Vamos a utilizar distancia interpretativa para tratar de entender esto, ¿vale? Entonces, claro, aquí claramente cualquier judío de esa época sabría quién es Baal, pero los judíos de esa época no sabrían quién es el payaso de McDonald's, ¿verdad? Porque son contextos históricos distintos. Vale, entonces uno podría pensar, bueno, Carlos, ¿y a mí qué me interesa conocer, verdad? Primera de Reyes 18, el Antiguo Testamento no tiene mucha importancia porque, bueno, yo no adoro a dioses Baales, no tengo estatuillas ni trozos de maderas con la imagen del dios Baal. Entonces, ¿qué importancia espiritual tiene para nosotros? Y ahí está la idea, que nosotros necesitamos tratar de actualizar el significado en qué significa esto para nosotros. Por ejemplo, a lo mejor el dios Baal, que parece muy primitivo porque no adoramos a dioses de ese estilo, podría ser redes sociales. A lo mejor tu dios Baal, ahora en el siglo XXI, son las redes sociales. Claro, que estás enganchado, que buscas tu confianza ahí, tu valor de tu propia imagen, con los likes, con la exposición de mira dónde he viajado, mira lo que he comido, mira con quién ando, afírmame el valor que tengo a través de las redes sociales. A lo mejor es estudios, ¿vale? O a lo mejor es las series de televisión. Estás empachado de entretenimiento para evitar enfrentarte a los problemas de la vida y realmente estás poniendo esa confianza en tu Dios, que puede ser el entretenimiento, las series, o también puede ser el amor al dinero, ¿no? Ahora en tiempos de crisis, en tiempos que estamos pasando, ponemos mucha nuestra confianza en la seguridad o estabilidad económica. Y cuidado, porque a veces pensamos que la codicia al dinero o el amor al dinero es solamente de los ricos, pero los pobres también pueden estar obsesionados con tener más riquezas, tener una mayor casa, tener un mayor lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. O también puede ser la comodidad, vivir con tu propio placer, maximizar la comodidad en esta vida y ser indiferente con el prójimo, que te importa un bledo el prójimo, no te importa la gente de la iglesia, tú estás bien. Entonces, ¿quién es tu Baal? ¿Os dais cuenta cómo tenemos que hacer ese proceso de, digamos, de acortar esa distancia interpretativa y tratar de aplicar el mensaje bíblico a nuestro contexto, a nuestras vidas? Vale, entonces, tomando en cuenta esta distancia interpretativa, esta dificultad de comprender e interpretar momentos o símbolos distintos de una época a nuestra época, ¿cuál debería ser, por tanto, la meta al leer la Biblia? ¿Cuál es la meta de leer la Biblia? Hemos utilizado un ejemplo para ilustrar ese reto y vamos a tratar de ahora, pues, concretarlo más todavía, ¿vale? Entonces, por un lado, hay que entender el significado del pasaje en aquel lugar y tiempo. Repito, hay que entender el significado del pasaje en aquel lugar y tiempo.
Por el otro lado, y esta sería la fase descriptiva, que describimos aquello que sucedió en aquel momento y en aquel entonces, y en aquel lugar, perdón. Esa es la fase de describir, vale, ¿quién era Baal? Pues Baal era el dios de la agricultura tal. ¿Por qué esto era un problema? Porque muchos israelitas, o pues el pueblo de Dios, se sentía tentado en sustituir la alabanza al Dios verdadero y alabar a un ídolo que no tiene fuerza para cambiar nada, ¿verdad? Pues ese ídolo puede ser ahora para nosotros el dinero, como hemos visto antes. Esa es la fase descriptiva. Tratamos de hacer observaciones, entender a la hora de leer la Biblia. Luego hay otra fase que es entender el significado del pasaje en nuestro lugar y tiempo. Como hemos acabado de hacerlo, lo hemos hecho con el ejemplo anterior. Hemos entendido primero qué significaba en aquel lugar y tiempo y hemos tratado de pasarlo ahora, entender el significado del pasaje en nuestro lugar y tiempo. Y esta es la fase que vamos a llamar prescriptiva. Y quería evitar palabras así muy académicas o tal, pero no encontré otro mejor adjetivo que de prescriptivo. Entonces voy a explicarlo, ¿vale? Entonces, prescriptivo quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del diccionario, ¿vale? Muchas personas conocen el alimento en español que se dice croqueta, que es algo que se come, una croqueta, que a Angelito, de hecho, le encanta la croqueta, es su comida favorita. Vale, pero es verdad que algunas personas, como yo, a veces pronunciamos concreta en vez de croqueta. Entonces, si tú describes cómo lo digo yo, pues es concreta. Y tú dices, no, Carlos, eso está mal, porque la RAE dice que el correcto uso de esa palabra es croqueta. Ese intento de la RAE corregirme a mí y ayudarme a entender cómo se debería decir es un intento de prescribir la lengua, de enseñarte cómo deberías usarla, pronunciarla y todo eso. Es un proceso prescriptivo. Entonces, cuando hablo de aquí de la fase prescriptiva, lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, con el ejemplo aquí de la fase descriptiva de Baal, es decir, vale, entiendo quién era Baal en aquella época. ¿Quién es mi Baal hoy? Pues no debería, esas partes que decimos, debería, basándonos en esta escritura, deberías hacer esto o no deberías hacer eso, es una fase prescriptiva. Estás tratando de establecer qué cosas no debes hacer y qué cosas debes hacer. Es decir, aplicarlo en tu vida, básicamente. Es la fase prescriptiva, entender el significado del pasaje en nuestro lugar y tiempo y concretamente en nuestras vidas, ¿vale? Y básicamente, este es el proceso de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas a nivel mental. Este es el proceso de conocer ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues tendremos que ir a la palabra y hacer este proceso, tratar de traducir lo que se dijo en aquella época en nuestras vidas concretas con nuestro tiempo. Pero atención, que hay que conocer lo que significó en aquel lugar y en aquel entonces. ¿Cuál es el error común de la mayoría de personas en la iglesia y de la mayoría de nosotros estudiantes de la palabra de Dios? Que nos quedamos aquí, que solo tratamos de hacer lecturas actuales de qué significa para mi vida, qué me hace sentir, qué dice de mí psicológicamente, y que está todo muy bien. Y es importante tratar de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, pero podemos correr un gran peligro si descuidamos la fase descriptiva, porque necesitamos entender bien lo que significó en aquel entonces y en aquel lugar para saber bien qué significa hoy en nuestras vidas. Y muchas veces podemos descuidar sobre todo este aspecto. Entonces, este aspecto de la fase prescriptiva, entender el significado del pasaje en nuestro lugar y tiempo, es lo que solemos llamar tiempos con Dios o devocionales con Dios, es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Bien, ¿por qué es importante esto? Porque a veces podemos cometer errores. Por ejemplo, para los que no, a algunos les sonará este ejemplo. Una vez yo estaba hablando con un hermano y escuché un mensaje que un hermano de la iglesia, no voy a dar nombres y no voy a decir si es de nuestra iglesia o no, voy a decir un hermano, ya está. Estaba tratando de justificar que un cristiano puede vivir sin una comunidad de creyentes. Es decir, el hermano quería defender la idea bíblica de que la iglesia es opcional y no es necesaria en la vida de un cristiano. Atención, utilizó la escritura de Hechos 8
Hechos capítulo 8, versículos 25 al 40, para los que no lo conocen, ahí está Felipe, que es una persona de Dios, se junta al carro, porque en esa época iban en carros, del etíope, que era un eunuco de Etiopía, básicamente, ¿vale? Y había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Y el etíope leía el profeta Isaías y decía que no entendía, y Felipe le explicó lo que el profeta Isaías trataba de decir y entendió el mensaje de salvación, y como respuesta de ese mensaje de salvación se quiso bautizar, porque claro, hay que arrepentirse y bautizarse para el perdón de nuestros pecados y para recibir el Espíritu Santo, y dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y le bautizó. Pero la idea era que luego Felipe, la persona que le enseñó al etíope, se lo llevó el Espíritu Santo a otro lugar. Y el hermano me estaba tratando de decir que, claro, el etíope no tenía iglesia y no le decían que fuera una iglesia concreta, que ya está, se fue salvo, ¿no? Se convirtió en cristiano y ya está. Y claro, pues, y aquí al que lleva tiempo leyendo la Biblia y conoce el contexto, dice, pues eso son tonterías, claro, eso son tonterías. Porque si tú lees el contexto geográfico histórico de la iglesia, se sabía que en Etiopía ya había una comunidad cristiana bastante grande. Entonces, no es que el etíope se iba a ir a la libre, sino que es verdad que al volver iba a tener una comunidad de creyentes que podría unirse y discutir las escrituras. Entonces, hay muchas cosas que asumimos al leer la Biblia que son erróneas. ¿Pero por qué son erróneas? Porque no conocemos la fase descriptiva, no entendemos el pasaje en aquel lugar y en aquel tiempo. Podría poner muchos más ejemplos, pero con ese creo que se entiende el punto, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de profundizar en cada fase, en la descriptiva y en la prescriptiva. Y la idea que quiero lograr con esto es inquietarte, tener ese amor hacia la palabra de Dios, decir, jolín, es verdad, necesito conocer más la palabra de Dios. Inspirarte, que te entren ganas, que Dios obre en tu corazón para que tengas un hambre por la palabra de Dios. Y pues dar herramientas también para saber cómo estudiarlas, ¿verdad? Porque no es tan obvio cómo estudiar un texto tan antiguo, que no tiene que tiene poco contacto cultural con nuestra cultura actual, ¿verdad? Vale, bien, pues vamos a pasar a la fase descriptiva y vamos a profundizar qué podemos hacer en esta fase para mejorar en la lectura de la Biblia. Vale, voy a leer una escritura breve que a todos se nos ha enseñado, a mucha gente le suena y a otros no pasa nada, que la voy a explicar. ¿Qué es esta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vale, entonces la fase descriptiva es importantísima porque entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene un fin: enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito tan grande? De que estemos capacitados para toda buena obra. Pero lo curioso es que cuando escuchamos esto, muchas veces lo entendemos del Nuevo Testamento. Es que el Antiguo Testamento ya no, es algo muy antiguo, solamente nos centramos como en el Nuevo, porque es mucho más fácil de entender el Nuevo, entre comillas, más fácil que el Antiguo Testamento. Pero aquí la Biblia dice toda la Escritura. Y recuerdo que cuando Pablo mandó esto a Timoteo, no existía el Nuevo Testamento todavía, que esto es lo que la gente por lo general olvida. Es decir, cuando Pablo habla de toda la escritura, él está pensando en la Torá, en los profetas, en los profetas mayores, menores, en los escritos de sabiduría. Es decir, está hablando de todos los libros que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento. Y de hecho, si tú lees más la Biblia, te vas a dar cuenta que todo el tiempo los argumentos que los apóstoles, que la gente de Dios hace para explicar verdades espirituales, siempre citan a profetas del Antiguo Testamento. Es decir, todo el tiempo citan algo y luego como que explican más eso bajo el nuevo pacto, es decir, bajo la relación que ahora tenemos con Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿vale? Pero toda la escritura es toda la escritura. No es el Nuevo Testamento. Y que es verdad que no estamos bajo el antiguo pacto o en la ley del Antiguo Testamento, pero que eso no sea nuestra ley como tal, no quiere decir que no sea la palabra de Dios para nosotros. Sigue siendo la palabra de Dios para nosotros. No es la ley para nosotros, pero es la palabra de Dios para nosotros.
Y por tanto necesitamos profundizar en toda la escritura, ¿vale? Entonces, cuando enseñamos esta escritura, siempre tenemos que enseñar cómo leer el Antiguo Testamento. ¿Y sabes por qué no lo enseñamos? Porque no sabemos estudiar el Antiguo Testamento. Esa es una de las razones, no puedes dar algo que no tienes. Y mucho de nuestro entendimiento superficial en las verdades bíblicas del Nuevo Testamento es porque carecemos también del conocimiento del Antiguo Testamento. Y eso, lamentablemente, familia, nos impide crecer, nos impide entender a Dios de un modo más profundo, de un modo más completo, ¿vale? Y por eso digo, quiero animaros, quiero que esto os haga decir, jolín, es verdad, necesito estudiar más. Vale, entonces, vale, ahora, Vale, entonces te dice, bueno, muy bien, Carlos, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo me vas a ayudar? Ah, pues también lo he pensado, que no, me he tirado muchas horas preparando esta clase, pero quería hacerlo porque es importante. Lo que queremos hacer en la fase descriptiva es esto, acortar la distancia interpretativa o la distancia histórica. Queremos tratar de entender el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento como una persona judía entendía las palabras de Jesús y el impacto que tenían esas palabras de Jesús, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recursos os puedo recomendar aquí? Pues bueno, los siguientes. Hay recursos que os animo aquí he puesto varios, pero voy a explicarlo brevemente. El primero es, en YouTube hay un Bible Project o Bible Project, que esto traducido es Proyecto Biblia, y que hay en español y están sacando muy buenos vídeos que te explica cómo entender la Biblia como una narrativa central, que en realidad es así como los judíos la entendían, ¿vale? No como libros separados que no tienen nada que ver con otros, no, todo tenía una conexión. Y estos vídeos, para los que les gusta el vídeo y escuchar y es muy visual, os recomiendo mirar este canal de Bible Project Español y van analizando cada libro de la Biblia y cada parte de los libros de la Biblia de un modo muy intuitivo, muy fácil, muy didáctico de entender, ¿vale? Entonces os animo a los que sois más personas visuales y auditivas, alumnos más visuales y auditivos, que se os quedan mejor las cosas así, este es un gran paso inicial. Ahora bien, si quieres profundizar todavía un poco más, porque te dices, bueno, Carlos, yo ya entiendo un poco todo en general, algo más profundo, ¿vale? Pues también tenemos un libro que escribió un maestro de la iglesia que se llama Steve Kinnard y tiene un libro llamado Más allá de la Biblia, en el que te explica un poco los géneros literarios de un modo también muy didáctico, muy fácil de entender, ¿vale? Y es más cortito, o sea que lo podéis hacer. Luego, hay otro libro que es un poco más complicado, pero a lo mejor, como digo, aquí hay para todos los públicos, porque hay personas que llevan 15 años, 20 años, 30 años leyendo la Biblia y dicen, pues quiero más, ya lo inicial ya lo entiendo, ¿vale? No pasa nada. Este tercer material, recurso, es muy, muy bueno. Lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee y Douglas Stuart, potente. O sea, es decir, el que no le gustan los libros muy tochos, pero tampoco le gustan los libros muy de iniciación o tal, sino que ya tiene un entendimiento y quiere un poco más, este es el libro. Y a ver, no os sentís juzgados, es decir, todos tenemos que pasar por todo. O sea, una persona aprende fase 1, fase 2, fase 3, es normal, es parte del proceso de aprendizaje. Por eso estoy tratando de ir por esos niveles. Lectura eficaz de la Biblia, Gordon Fee y Douglas Stuart, buenísimo. Y por último, quería, el que quiera algo más duro, con volúmenes así gordos, que ya se mete en discusiones muy tal, que me escriba por privado y yo le mando algún material. Tengo materiales en inglés y en español, pero eso ya no lo he metido aquí porque sería muy denso de explicar, ¿vale? Y luego quería decir brevemente algo sobre las traducciones de las Biblias, ¿vale? Nosotros aquí no hablamos ni griego ni hebreo, pero hay 3 traducciones muy buenas. Reina Valera o Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional y Versión Popular. Vale, quiero explicar esto brevemente y por qué quiero animaros yo a cada uno de vosotros que cuando leáis la Biblia y queráis estudiar un pasaje más en profundidad, que utilicéis las 3 versiones. ¿Por qué digo esto? Porque en traducción hay 3 niveles de lectura, ¿vale? Hay 3 tipos de traducciones, ¿vale? Hay una traducción más literal, hay una traducción más dinámica y hay una traducción libre o parafraseo, ¿vale? Entonces, ninguna es errónea necesariamente. El problema es que, claro, sirve distintos propósitos. Por ejemplo, en inglés, todos los que hablan inglés decimos "It's raining cats and dogs". Bueno, en Inglaterra sobre todo, que literalmente traducido en español significa está lloviendo están lloviendo gatos y perros.
Y tú, imagínate que yo te digo, están lloviendo gatos y perros, Malpica. Y tú dices, ¿pero tú qué dices? Aquí, ¿cómo se dice en español? Está lloviendo a cántaros. Claro, es decir, tenemos otra expresión. Entonces, si yo utilizo la Reina Valera y la Biblia de las Américas, que es una traducción más literal, y leo el texto bíblico, me va a decir, están lloviendo gatos y perros. Y tú dices, ¿eh? O, por ejemplo, cuando habla de tener sexo, dice yacer con mujer o acostarse al lado de mujer. Y tú dices, ¿cómo que acostarse al lado de mujer? O conoció mujer. Y tú dices, ¿pero qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que tuvieron sexo, claro. Pero están traduciendo literalmente del hebreo. Por eso te digo, entonces, la Reina Valera y la Biblia de las Américas es una traducción más literal. Como si yo te tradujera ahora mismo, están lloviendo gatos y perros. Y tú me miras ahí como, ¿qué te pasa? La NBI, nueva versión internacional, es la versión que yo utilizo y es mi favorita porque es una traducción más dinámica. Es decir, toma en cuenta los textos y tal y cual, pero trata de hacer el equivalente en el castellano o en el español, ¿no? Por ejemplo, si leyésemos una frase de están lloviendo gatos y perros, lo traduciría está lloviendo a cántaros. Buscaría un equivalente. Y luego la versión popular, que esto es una versión de la Biblia, pues traduciría eso como está lloviendo mucho. Y ya está, un parafraseo de eso. Para que veas que distintas traducciones sirven distintos propósitos. Entonces, si estáis analizando un pasaje de la Biblia, mi ánimo es que utilicéis Reina Valera o Biblia de las Américas para una traducción muy literal de hebreo, pero no te vas a enterar a veces con ciertas expresiones hebreas porque no las usamos nosotros. Mi recomendación de cabecera, es decir, que la versión que utilicéis más a menudo es la nueva versión internacional, que es una traducción más dinámica, ¿vale? Y os va a ayudar, no es tan arcaica, no es tan, está muy bien, está en mitad. Y luego, si queréis también una traducción más libre, más parafraseo, es versión popular, ¿vale? Entonces, ambas os va a ayudar a entender distintos sentidos del mismo pasaje, os va a ayudar a entender cómo los traductores han aplicado ciertos criterios. ¿Por qué? Porque la traducción ya es interpretación. Ese es el problema, es que traducir ya es interpretar. Ya los traductores tienen que elegir qué matiz de la palabra en hebreo están colocando ahí y cuál no, ¿vale? Entonces, para tener una visión más completa de un pasaje, os animo a utilizar las tres traducciones para estudiar. Y la NBI de traducción de cabecera. Muchas veces sé que aquí en España hemos utilizado la Biblia de las Américas y la razón por la cual hemos utilizado la Biblia de las Américas es principalmente porque él traduce el vosotros, es decir, esa forma española del vosotros está en la Biblia de las Américas. Pero en realidad yo no recomiendo la Biblia de las Américas siempre. De hecho, recomendaría más la Reina Valera en todo caso, ¿vale? Por los manuscritos que utilizaron para traducir y todo eso. Pero no me voy a meter ahí. Esas son las recomendaciones que os doy. Si alguien quiere saber más de traducciones, tengo algunos libros sobre eso también. Bien, entonces, el consejo que os doy en general es que podéis hacerlo a la par. Mirar un pasaje, por ejemplo, imagínate que quieres entender el Génesis mejor y puedes utilizar uno de estos libros y tratar de leerlo luego. O sea, estudias esa parte de lo que significó en aquel tiempo y lugar y tratas luego de leer la Biblia tú y tratar de entenderlo eso bien a la par. O sea, no tienes que leer un libro de toda la Biblia entera, de que te ayude a entender todo. No, puedes ir por partes. Lees la parte del Génesis, que el libro te enseña a entender el contexto sociocultural, por ejemplo, y luego te lees el Génesis. O sea, no tienes que leerte un libro así grande y ya está, ¿vale? Bien. Luego vamos a la fase prescriptiva, que es entender el significado del pasaje en nuestro lugar y tiempo, que esto es lo que entendemos por devocional, básicamente, ¿vale? Y aquí la lectura ideal aquí vamos a ver un poco lo que entendemos por devocional o tiempos con Dios, de aplicarlo a nuestras vidas, ¿vale? Y el lector ideal de la Biblia es el que vemos en Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchita. Todo cuanto hace prospera. Vale, me encanta la parte, dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. El lector ideal en la comunidad judía
no es el que lee mucho. Tenemos una idea de lectura actual en nuestro siglo XXI de el que lee un libro a la semana es más inteligente. Y mal. Mal. Es decir, pensamos que si leemos más rápido y mucho, vamos a tener un conocimiento más profundo. Eso es falsísimo, claro, falso, porque hay textos que no, por más que leas rápido, si no los meditas no se entiende nada, claro, son textos muy profundos. Entonces, aquí vemos que el lector ideal de la Biblia es una persona que medita en ella. Pero la palabra meditar es muy diferente a la meditación que los budistas hacían, ¿no? Muchas veces escuchamos meditación más en el tema del yoga, del budismo también, por ejemplo, ¿no? Pero la meditación del budismo es como quitar los pensamientos y dejar la mente en blanco y centrarnos en la respiración y en tu cuerpo, ¿no? Pero la meditación judía en este sentido es lo opuesto, es llenar tu mente con cosas, no vaciarla. Es llenar tu mente con la palabra de Dios, llenar tu mente con los mandatos de Dios, llenar tu mente con la voluntad de Dios y pasarte día y noche pensándolo. ¿Por qué? Porque meditar en los judíos era decirlo en voz bajita. Es decir, cuando meditar quiere decir básicamente decir un versículo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que digo, dichoso el hombre que no sigue el camino de los malvados ni se detiene. Y es básicamente decirlo en voz bajita y decírmelo a mí mismo todo el día y meditar en cómo se aplica eso en mi lugar, en mi contexto, en mi realidad. Y eso es algo que no hace ni el tato, vamos. Esto es algo que no lo hacemos nadie. No tenemos que memorizar necesariamente para meditar. Es una buena práctica, pero no es necesario. Muchas veces también podemos meditar en un versículo escribiéndolo y escribiendo nuestras observaciones y luego tratar de mantener esas reflexiones a lo largo de la semana para que Dios nos dé más entendimiento. ¿Vale? Y hay muchas escrituras sobre la meditación, para que veáis que esto no es nada rebuscado. He puesto aquí en 2 Timoteo, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cómo el joven puede llevar una vida íntegra? Pues ¿cómo podemos llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Muy de mañana, por ejemplo, esta otra en Salmo. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. En toda la noche no pego ojo para meditar en tu promesa. Aquí vemos una reflexión, guardar en tu palabra, es decir, estar constantemente día y noche con la palabra de Dios, que nos transforme, que nos limpie, que nos haga entender la voluntad de Dios. Y luego, y ya es algo que vemos al final, que en la meditación hay transformación. Muchas veces tenemos una separación entre lo teórico y lo práctico. No, eso es muy teórico, hay que aplicarlo en la vida práctica. Dime cómo lo puedo aplicar. Los judíos no entendían eso, así la meditación de la palabra de Dios. Entendían que en ese proceso de meditación de la palabra de Dios día y noche, en esos devocionales que tenían con Dios, la palabra misma de Dios les transformaba. Mira lo que dice aquí. Salmo 119, del versículo 97 a 100. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos, atención, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Es decir, la relación entre lo teórico de entender la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, tiene una estrecha relación, está como muy unido a la transformación de nuestro corazón y carácter. En la meditación hay transformación. Podemos ver otra escritura. Mis caminos y mis pensamientos no son más altos que los vuestros. Este es Dios hablando en Isaías, ¿vale? Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.
Es decir, si la palabra de Dios realmente está obrando en ti, va a cumplir el propósito de Dios. Dice aquí Dios, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra que sale de mi boca, dice Dios. Sí, la palabra de Dios para nosotros nos debe transformar, nos debe cambiar. O sea, no es solamente teórico, como a veces dicen, eso es pura teoría. No, eso no es bíblico. Esa manera de dividir a veces esas cosas, no. Está unido. En la meditación hay transformación. Tu carácter es cambiado, tu corazón es cambiado. Como dice también Jesús, mi palabra os ha limpiado. Es decir, también la palabra que Jesús habla nos limpia, nos purifica. Bien, entonces, sé que hay muchas cosas, ¿vale? Pero esas son las ideas con las que os quiero dejar, ¿vale? Entonces, hay otras dos escrituras que las voy a dejar para que meditéis en minigrupos, no nos da tiempo a verlas, pero ahora vamos a dividirnos en grupos para reflexionar y tener un poco de conversación, ¿vale? Para compartir esto. Pero la idea es esto. Es decir, en resumen, necesitamos conocer el mensaje en aquel lugar y en aquel momento con los recursos que hemos visto, pero también necesitamos aplicarlo a nuestro día, reflexionando, meditando, porque los judíos de aquella época, aunque estaban más cerca de ese momento histórico y conocían mejor los símbolos o las palabras que se utilizaban, también tenían que meditar día y noche, porque también necesitaban entender qué significaba aquellas cosas que Moisés o que el profeta había dicho en su día con sus circunstancias. Yo soy un agricultor, ¿qué significa amar a mi prójimo? Pues amar a los con los que trabajo, a mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es ambas cosas, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Y luego, y mi ánimo también para vuestros devocionales es que podáis meditar, que día y noche, ¿no? A veces es mejor no leer tanto. No sé qué está haciendo Andy Duarte, que está escribiendo en la diapositiva y no sé cómo lo está haciendo, es un fantasma. ¿Quién es Andy Duarte? Pero bueno, pero ese es mi ánimo, familia, que podamos cultivar en nuestros tiempos con Dios, en vez de leer tanto y no acordarte de nada. No, 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 lee menos y medita más. Ese es el lector ideal de la Biblia, ¿no? Lee menos, medita más. Medita día y noche, día y noche, día y noche, y la palabra de Dios va a transformarte. Muchas veces buscamos varitas mágicas. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no cual? ¿Por qué sigo siendo impuro? ¿Por qué sigo siendo egoísta? ¿Por qué tal? ¿Por qué me va mal en la vida? El 90% de los problemas que tenemos como cristianos o como gente que quiere acercarse a Dios se resolverían si obedeciéramos esta manera de pensar la Biblia y dejar que nos transforme, que es reflexionando, meditando día y noche, dejar que Dios te transforme a través de su palabra. Esa es la manera en cómo permitimos que Dios. Pero ese es el proceso mental o del cerebro que tenemos que hacer, meditar, ponernos. La siguiente semana veremos el corazón, que eso puede ser un impedimento, ¿vale? Entonces, las preguntas que os quiero dejar para reflexionar en minigrupos es las siguientes. A ver, ¿cuál de las dos fases es tu debilidad y por qué? De las dos fases, de la descriptiva de entender en el contexto en aquel entonces y la prescriptiva de aplicarlo a tu vida, de traerlo en el presente, de cambiar tu corazón. ¿Por qué digo esto? Esto es importante porque hay eruditos que saben mucho de la época de los judíos, entienden muy bien las tradiciones judías, entienden muy bien el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero no tienen una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no han sido transformados sus corazones, porque no lo traen a sus vidas, no lo aplican. Entonces hay que tener ambas cosas, ¿vale? Segunda pregunta es, si pudieras trabajar en una de ellas este año, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Cuál sería y por qué? Si pudieras trabajar en una de ellas este año, ¿cuál sería? ¿Por qué? La tercera pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer para trabajar en ello? Un deseo sin un plan realista no lo vas a hacer nunca. Si tienes un deseo de, quiero aprender más de la Biblia y no tienes un plan claro de decir, vale, pues mira, voy a leerme el Génesis siguiendo el libro Más allá de la Biblia y los vídeos de YouTube de Bible Project, básicamente. Voy a seguir eso para suplementar mi lectura devocional de la Biblia, ¿vale? Pues genial, eso es un plan claro. Necesitas definir tu plan, puedes pedir ayuda, me puedes escribir si quieres para pedir consejo o a tu líder de minigrupo también. Y última pregunta es,
¿Qué vas a hacer para mantener esa disciplina? Obstáculos, tendencias, ¿qué son aquellas cosas que semanalmente te impiden tener tu tiempo con Dios? A lo mejor es que te quedas hasta tarde viendo la tele. A lo mejor es que lo primero que haces al levantarte, chequeas Facebook, Instagram, YouTube, te entretienes y al final se te fue tu hora en la mañana. ¿Qué son aquellos obstáculos que te cuesta ser vago? Que a lo mejor tú no eres una persona que le gustan las mañanas y te estás forzando en tener tiempos con eso en la mañana. No, a lo mejor tú los tienes que tener en la noche. Aquí hay que quitarse el legalismo. Tienes que buscar lo que funciona para ti, ¿vale? Entonces piensa, ¿qué tendencias, qué obstáculos tienes, qué dificultades? A lo mejor no sabes, no tienes un buen manejo de lectura y a lo mejor necesitas aprender a leer mejor. No pasa nada, pues es saberlo y pedir consejo. Estamos en una iglesia y todos tenemos distintas fortalezas y seguramente que si pides ayuda vas a encontrarla. Y a la persona que está de invitado por primera vez, te animo a que si tú no sabes de la Biblia y dices, Jolín, Carlos, pues me ha gustado y tengo un interés de conocer la voluntad de Dios, me gustaría que una persona que sabe más me enseñase sesión por sesión, pues bienvenido seas. Aquí yo sé que hay muchos voluntarios que no van a cobrarte dinero y se van a sentar encantados en enseñarte la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿vale? Entonces, Vale, siéntete libre gracias. de pedirlo sin ningún compromiso, ¿vale? Y bueno, Vale. pues Malpi, momento de dividir los grupos. Sí, tú lo puedes hacer porque yo no sé hacerlo.